Y se graba. ¿Ahí? Ah, está grabando, sí. Ya. Súper, entonces veo que la Ale ya se conectó, ¿no? Sí, Sí, vamos. aquí estoy. Entonces la idea es hablar muy someramente de los patrones radiológicos en tomografía, como una clase introductoria a lo que vamos a ir viendo en las distintas presentaciones durante la rotación. ¿Ya? Como objetivos principales me fijé en la idea de poder revisar la anatomía del lobulillo pulmonar, describir los distintos patrones radiológicos más frecuentes en tomografía y hacer una breve ejemplificación mediante algunos casos clínicos. ¿Ya? A modo introductorio, bueno, es necesario recordar la anatomía general del parénquima pulmonar, cómo la tráquea va dividiéndose en los distintos bronquios principales, segmentarios, subsegmentarios, y luego de varias divisiones dan origen a los bronquiolos terminales y sus acinos respectivos. Esquemáticamente lo podemos apreciar en la imagen de la izquierda como la distribución del parénquima y la anatomía como macroanatomía del pulmón, y ver los distintos espacios de tejido intersticial. Aquí tengo como un puntero láser. Y la distribución de estos a través del distinto parénquima, y cómo este intersticio sostiene la estructura funcional que es el alveolo y el lobulillo pulmonar. Ya a la derecha podemos ver el alveolo y, claro, y aquí en el fondo la unidad anatómica del lobulillo pulmonar, que lo tengo un poquitito más bonito en esto, o más esquemático en realidad en esta siguiente diapositiva, la que podemos ver una estructura anatómica y con un corte histológico de pulmón que demuestra el intersticio en estos tabiques blanquecinos y el parénquima pulmonar, que es la traducción histológica de lo que vemos en el esquema de la derecha. Ya vemos entonces, hay un bronquiolo lobular principal, acompañado de una arteria, el parénquima, y por la periferia vemos todo este intersticio y cómo el drenaje venoso y linfático se lleva el contenido de este lobulillo. ¿Ya? Es la traducción como más fiel o representativa de lo que luego vemos en la tomografía, que lo podemos ver aquí como traducido. Obviamente en este caso es una tomografía patológica, pero es más o menos para hacerse la idea. ¿Ya? A modo general y en el esquema de la derecha podemos ver un collage de los distintos patrones tomográficos que podemos observar en la radiografía, y una forma esquemática de plantearlo es mediante estas 4 grandes grupos de patrones. Ya obviamente estos se superponen entre sí porque sí vamos a ver aumento de la densidad en contexto de patrones reticulares o nodulares, pero es una forma como bien somera de empezar a ordenar el tema. ¿Ya? Comenzando con el aumento de la densidad, bueno, tenemos un pulmón normal en el esquema de la izquierda, y tenemos dos grandes entidades que serían el vidrio esmerilado y la consolidación, y vemos que en ambos patrones hay reemplazo del aire del alveolo pulmonar, que puede estar lleno por líquido, célula o fibrosis, y la distinción entre el vidrio esmerilado versus la consolidación va a ser, como vemos aquí esquemáticamente, la presencia de los vasos y la posibilidad de verlos a través de la tomografía. En el fondo, si se mantiene y es posible ver los vasos y tenemos esta mayor densidad, ocupando el parénquima tenemos, o podemos decir que es un vidrio esmerilado versus en la consolidación que tenemos ausencia de esto, y en realidad es un patrón de ocupación completa del acino por un material más denso y homogéneo, que no, o que impide ver los vasos. Ya en algunos casos se puede ver broncograma en este contexto, pero esta es como la manera más como operacional de definirlo. Aquí algunos ejemplos de tomografía computada. A la izquierda vemos una tomografía cortaxial con vidrio esmerilado, en que se alcanzan efectivamente, como les decía, a ver los vasitos a través de las distintas estructuras, versus la consolidación, acá que tenemos una mayor densidad completa, homogénea, segmentaria. Quería aprovechar de comentar acá algo que hablábamos hoy día en la mañana, como del, entre comillas, falso vidrio esmerilado, cuando hay exámenes que están muy aspirados y que lo podemos confirmar por la posición y la anatomía de la tráquea, en el fondo si hay rectificación de la pared posterior, en el que en realidad no tenemos ocupación del alveolo o pérdida del aire del alveolo, sino que hay mayor densidad porque están disminuidos de volumen producto de la aspiración. Entonces sería como, por así llamarlo, un falso vidrio esmerilado, como fenómenos hipoventilatorios que es como bien común de ver en El Salvador.
El segundo patrón, la disminución de la densidad, corresponde a un grupo grande de entidades que están en este tópico, pasando por el enfisema, el patrón del mosaico que vimos el otro día con la Ale en la presentación, bulas, cavitaciones, la presencia de panal, bronquiectasia y quiste, y como les decía, esto se superpone con otros de los patrones que falta por ver. Y la idea es revisar muy someramente las definiciones, el enfisema como aumento permanente del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal por destrucción de las paredes alveolares, y típicamente, o lo que lo define o lo que lo caracteriza, es que son zonas de hipoatenuación sin pared visible, y que lo distingue en el fondo de las bulas, los quistes, etc. Se clasifican o se dividen en estos tres subtipos: centrolobulillar, paraceptal o panacinar, dependiendo de la ubicación en el mismo lobulillo, como veíamos en los esquemitas. Y acá arriba, por ejemplo, podemos ver enfisema de distribución paraceptal, el esquema, a la derecha el estudio de la tomografía que lo muestra, y que es típicamente en contexto de consumo de tabaco, se ubica más preferentemente en los lóbulos superiores o apicales. Abajo tenemos enfisema centrilobulillar, que como vemos el aumento de la disminución de la densidad está ubicado en el centro del lobulillo. También típicamente ocurre en las zonas apicales y en contexto de consumo de tabaco. Y por último el panacinal, en que tenemos ambas zonas comprometidas, que en realidad se puede ver como en enfermedades por uso de tabaco más avanzadas, por así decirlo, o es como bien sospechoso cuando es predominante en los lóbulos inferiores en déficit de alfa-1 antitripsina. Respecto al atrapamiento aéreo, muy acotado, porque en realidad lo vimos en extenso la semana pasada, pero tenemos en el fondo estas áreas de mosaico, de zonas de pulmón blanco, zonas de pulmón negro, y que ocurren por retención de aire secundaria a la obstrucción de la vía aérea, y en este caso la imagen o la tomografía expiratoria va a ser como fundamental para poder clarificar los hallazgos. Y como vimos, siempre es un desafío como radiológico poder discriminar cuál es el parénquima o cuál es el pulmón sano, cuál es el pulmón enfermo, y es súper útil este algoritmo, estos checkpoints que nos contaba la Ale respecto de verificar cómo están los pasos, de verificar si hay hallazgos extrapulmonares, de ver si hay alteración en la vía aérea, entre otros. Los quistes, o respecto a los quistes, son lesiones con contenido aéreo de pared bien definida y que es una pared delgada que se escribe entre 1 a 4 milímetros, versus las lesiones cavitadas que tienen paredes de mayor grosor y que corresponden a la presencia de aire dentro de una consolidación, un nódulo o una masa. Es importante acá, como hay distintas características que nos van a poder orientar a si esto es una patología más bien infecciosa o neoplásica o benigna versus maligna. Dentro de eso, ay, perdón. Parte de los ejemplos acá, en las imágenes de abajo tenemos una lesión que tiene un contorno interno, una superficie lisa irregular, versus el de la derecha, que vemos que es una superficie nodular o irregular, que sería más orientadora a una patología maligna. En la panelización corresponden a quistes aéreos menores a 1 centímetro, que son subpleurales y se disponen, según la guía del 2018, en al menos 3 filas consecutivas. Y las bronquiectasias, que muchas veces son difíciles de reconocer, hoy día tuvimos una larga conversación respecto a esto, son dilataciones irreversibles del árbol bronquial, y en el fondo son lesiones que se continúan con la vía aérea y no imágenes que comienzan y terminan como saco, ¿no? Las bronquiectasias y bronquiectasias por tracción son esto, dilataciones irregulares, tienen distinta morfología. Yo originalmente pensaba que había como morfología característica de algunas patologías, pero es solamente una descripción anatómica de la forma, más que nada, no hay como asociación a una u otra patología aparentemente. Este esquema es como un poco abrumador, pero me parece quizás útil tenerlo como para hacerse la idea que hay formas de enfrentamiento o algoritmos de enfrentamiento diagnóstico ante las enfermedades quísticas pulmonares, y que dentro de eso obviamente nos vamos a fijar, por ejemplo, si hay presencia o no de pared, cuál es el grosor de la pared, si estamos en contexto de lesiones que son imitadoras de quistes o no, y ver luego la distribución, si es más bien de los lóbulos superiores, si es difuso o si es de los lóbulos inferiores. Hay distintas como señales que nos van a poder ir orientando a una u otra patología. El siguiente patrón, el patrón nodular, yo lo dividí en dos tipos, en realidad
por ejemplo, en el Radiology Assistant solamente hacen más referencia al patrón nodular difuso, pero me parece igual importante considerar, por así decirlo, el nódulo pulmonar solitario, o el patrón, entre comillas, nodular único, en el que el rol del radiólogo va a estar en determinar o sugerir si estas lesiones son lesiones de características benignas, indeterminadas o malignas, y para eso van a haber varias como hallazgos que van a poder orientar a una u otra patología. Es importante recordar que, bueno, por definición el nódulo pulmonar es una lesión sólida de menos de 3 centímetros, expansiva intrapulmonar, que puede ser redondeada y ovalada, y como les decía, hay distintas características dentro de eso, quizás sin considerar los antecedentes del paciente, pero el tamaño es una de las cosas más importantes para definir el riesgo o no de malignidad. A modo de ejemplo, acá podemos ver algunas de las características, por ejemplo, el hecho de que tenga los bordes lisos versus lobulados, como vemos acá en la segunda imagen, o espiculados, van a orientar más a una u otra patología, sabiendo sí que en las lesiones de borde liso siempre está como el fantasma de la metástasis, que perfectamente se puede, o en realidad se presenta de esta forma. Otra de las cosas que uno evalúa en el contexto del nódulo pulmonar único, entre comillas único, sería la presencia de calcificación y cómo la morfología o la distribución de estas calcificaciones pueden también orientar más a benignidad o malignidad para poder hacer como una buena orientación al clínico. Y respecto del patrón nodular o los nódulos múltiples, tenemos tres tipos. Nuevamente guiándonos de la esquemita que vimos al comienzo, respecto de la distribución en el mismo lobulillo pulmonar, tenemos nódulos que pueden ser centrilobulillar o principalmente del centro del lobulillo. Hay otros que tienen más bien una distribución perilinfática por el conectivo intersticial, y hay otros que pueden ser de distribución random y que reflejan al fondo que hay una diseminación que pudiese ser más bien hematógena o broncógena simultánea, como ocurre en la TB miliar. A modo de ejemplo, entonces tenemos acá una tomografía con nódulos de distribución random, en este caso eran metástasis, los nódulos centrilobulillares que veíamos la clase pasada con la Tania en el contexto de la neumonitis por hipersensibilidad, y el perilinfático en este caso en una sarcoidosis. Bueno, aquí un pequeño resumen de nuevamente lo mismo, las distintas distribuciones y cómo esto nos va a ir orientando a distintas patologías, y si a eso le sumamos la distribución, tenemos como varios hallazgos que nos puedan dar orientar. En primer caso, una bronquiolitis, como ejemplo de los nódulos centrilobulillares. En el segundo, nuevamente una sarcoidosis, con distribución más bien perilinfática, y los nódulos random de una TB miliar. Y aquí tenemos en el fondo el correlato radiológico, nos permite ver en la radiografía simple la distribución como global de los mismos nódulos, para mostrarles más que nada lo difuso del compromiso. Por último, el patrón reticular ocurre por compromiso de los septos, que pueden ser del intersticio, como por ejemplo en una enfermedad pulmonar difusa, del linfático en contexto, por ejemplo, de carcinomatosis, o venoso en casos de edema pulmonar agudo. Y lo que se ve es el engrosamiento del intersticio, ya sea con líquido, células y tejido fibroso o tejido fibroso, y tenemos entonces compromiso tanto del interlobular, como les decía, del intra, dando un patrón en mosaico, empedrado loco, el crazy baby, y el compromiso del peribroncovascular, que es más bien central. En la imagen del fondo tenemos una proteinosis alveolar que muestra nuevamente este como mosaico pulmonar, y que se ve el engrosamiento, perdón, la calidad de lo pixelada de la foto, pero el engrosamiento inter y intralobular consecutivo. Aquí distintos ejemplos. En el primero, por ejemplo, esta es una imagen del StatDX, va de la Radiology Assistant, que muestra en el primer caso una linfangitis carcinomatosa en que hay engrosamiento septal irregular. En este caso era supuestamente más focal, no tengo el panorama de todo el resto del pulmón, pero es más bien focal, y que estaba en contexto también de presencia de adenopatía. En el segundo se ve un edema pulmonar cardiogénico, y aquí lo importante es que la mayor densidad y el mayor compromiso están en zonas de pendiente o declive. En el tercero y en el cuarto vemos linfangitis carcinomatosa, y el cuarto intenta mostrar también
el engrosamiento del intersticio, perdón, una adenopatía iliar que en realidad aquí no está muy bien representado, no se alcanza a ver muy bien. Acá nuevamente tenemos linfagitis carcinomatosa y el último es un caso perdón, en este tenemos una proteinosis alveolar y en el último es otro caso de edema pulmonar en que nuevamente vemos la distribución más bien en zonas de declive. Y como conclusión, yo creo que, bueno, lo importante es conocer la anatomía torácica básica, la estructura del lobulillo pulmonar que permite en el fondo entender la fisiopatología de las enfermedades y así hacer como una mejor traducción o correlato tomográfico de los hallazgos. ¿Ya? El patrón tomográfico es una guía de algoritmo diagnóstico, pero obviamente hay mucha superposición de hallazgos y los pacientes no se presentan solo con una cosa, sino que como veíamos antes, los pacientes que son tabáquicos y tienen cáncer y asociados a un edema pulmonar por insuficiencia cardíaca asociada, entonces obviamente hay como una sumatoria de cosas que hacen que muchas veces esto puede ayudar, pero no sea suficiente. Así es que eso. Buena, súper bien. Excelente. Detén nomás la grabación. Eso se pone... Abajo. ya, pausar Pantalla.